Bueno, muy buenos días para todos. Gusto saludarlos nuevamente en estos espacios de formación que Latin-Pymes prepara especialmente para el fortalecimiento empresarial y personal de las personas que asisten justamente a estas charlas empresariales. Bueno, hoy nos convoca el tema claves para la resiliencia. Mi nombre es Jenny Alexandra Prieto, conferencista que les estará acompañando el día de hoy, representante legal de la firma Redit Consultores SAS y creador de la marca personal jennyprieto.com. Nuestro objetivo principal, ¿cuál es? Pues a través de este webinar poderles brindar a cada uno de ustedes conocimientos claves para desarrollar y fortalecer la resiliencia personal y organizacional y construir bienestar sostenible en contextos de incertidumbre y cambio. Entonces, lo primero es saber qué es este tema de la resiliencia. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Pues principalmente podemos encontrar 4 variaciones en la definición. Aquellas que están orientadas a un componente exclusivamente de adaptabilidad a los cambios, las que incluyen el concepto de capacidad o habilidad, las que incluyen o enfatizan la conjunción de factores internos y externos, y las que definen resiliencia como adaptación y también como proceso. El concepto de resiliencia principalmente ha sido muy estudiado y es principalmente importante resaltar que tiene un sinnúmero de definiciones. Sin embargo, pues queremos destacar la siguiente. La resiliencia es un término que proviene de la física para referirse a la capacidad que tienen ciertos materiales para recuperarse y volver a su estado inicial, porque los materiales tienen una memoria. Entonces, por ejemplo, un metal que vuelve a su forma original tras habérsele aplicado presión o temperatura después de doblarlo. Ya si nos vamos al tema etimológico, principalmente esta palabra proviene del latín resilio, que significa volver atrás, rebotar o reanimarse. Entonces, principalmente la definición estaría asociada con la capacidad del ser humano para sobrellevar ciertas situaciones adversas y salir incluso fortalecido de ellas. Así es como se conoce hoy en día la resiliencia. Para esto, pues quiero proyectarles este video a continuación para que podamos reforzar el concepto. Por favor, Paola, me confirma si lo escuchan bien. Permíteme un segundo. Ok, sí, señora. Nos sumergimos en el agua y abrimos los ojos, probablemente sea difícil ver con claridad qué hay a nuestro alrededor, pero si usamos lentes para nadar, seremos capaces de saber en qué lugar estamos y hacia dónde queremos ir. Esa herramienta que nos ayuda a tener perspectiva de la vida y a sobreponernos ante situaciones difíciles es la resiliencia. No significa que ignoremos el problema y hagamos como que todo está bien, o que tengamos que superar solos los desafíos que se presentan. Todo lo contrario, parte importante de la resiliencia es la comunidad, tener en quien apoyarse. Estudios señalan que la creación de comunidad a través de actividades colectivas como la meditación o el deporte puede jugar un factor preventivo en la plasticidad del cerebro, es decir, la capacidad de este gran órgano para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Conectarse y escuchar nuestras necesidades y sentimientos son algunos consejos que te pueden ayudar a desarrollar estabilidad. Y recuerda, usar los lentes de la resiliencia no hará que los problemas se vayan, pero sí te permitirá observar con perspectiva y te ayudará a tomar mejores decisiones, incluso cuando te sientas bajo el agua. Bueno, entonces ahí vemos una definición concreta de la resiliencia y es esa capacidad de adaptabilidad. Las personas resilientes principalmente, ¿cómo se caracterizan o cómo las podemos identificar? Primero, porque son personas que tienen un temperamento normalmente con capacidad reflexiva, una capacidad de afrontamiento y expectativas realistas que hacen que de alguna manera se concentren en el aquí y en el ahora. La segunda, una gran capacidad intelectual que la utilizan principalmente para la resolución de los problemas. Segundo, la naturaleza de la familia. Entonces, también la manera como las personas han sido criadas o como han estado en un contexto de bienestar a través de la relación familiar, pues también puede generar que estas personas puedan ser mayormente resilientes. Y también la disponibilidad de fuentes de apoyo externo, como contar con un profesor, un padre, una madre sustituto o instituciones como las escuelas, agencias sociales o iglesia, muchas veces pueden generar también espacios de contención
que facilitan también los ejercicios de resiliencia. Las personas resilientes pues tienen además otras características, otros rasgos. Por ejemplo, externalizan los pensamientos y emociones y experimentan como consecuencia muchas veces el infortunio cuando tienen, digamos, algún tipo de situación adversa. También normalmente tienden a ser resolutivas, saben cómo pedir ayuda y a quién recurrir. También reconocen los límites y cuándo colocarlos. Son muy autoconscientes y saben escucharse a sí mismos, o sea, sacan su propia escucha para poder entender un poco sus pensamientos y emociones. Normalmente tienen redes sociales que nutren sus vidas y aceptan lo que sucede. Por otra parte, también tienden a tomarse el tiempo para estar en silencio y pensar, tienen buenos hábitos de vida y reconocen que no tienen todas las soluciones ni todas las respuestas. Normalmente, estas personas se permiten desplegar sus fortalezas de acuerdo con las demandas del ambiente. ¿Y qué factores contribuyen principalmente al desarrollo de la resiliencia? Pues hay unos factores que normalmente, aunque pudiesen ser complejos, son determinantes para la resiliencia y tienen que ver con los factores sociales, biológicos y psicológicos. Normalmente las personas resilientes pueden observar una interacción entre estos factores sociales, biológicos y psicológicos y principalmente se entretejen para encontrar en el interior de la persona y tampoco pues muchas veces en el entorno si alguno de estos elementos puede estar generando la mayor influencia justamente en esa capacidad de resiliencia. Entonces, normalmente el factor social, el ambiente donde se mueven las personas puede influir en que la resiliencia se pueda dar de mejor medida o no. Los biológicos y fisiológicos vienen y psicológicos vienen con la persona, ¿sí? Es decir, de acuerdo a su crianza, de acuerdo a temas propiamente dichos ya de su parte fisiológica, van a permitirse que puedan dar o puedan tener más bien una capacidad de resiliencia mayor o menor. Normalmente, acá hay algo bien importante y es que las emociones en la resiliencia juegan un papel súper importante, ya que están estrechamente relacionadas con la forma en que enfrentamos los desafíos y dificultades diarias. Y eso va a significar el reconocimiento y la comprensión de esas emociones de una manera adecuada y también de poder controlar su intensidad. De una emoción se puede pasar ya, digamos, a una situación adversa que inclusive puede conllevar a que este tipo de personas puedan requerir inclusive terapia. También es importante mencionar que nosotros tenemos tanto emociones positivas como emociones negativas. Las emociones positivas como la esperanza, el optimismo y la gratitud son muy importantes para la resiliencia, ya que esto va a mantener una actitud no solamente positiva, sino vamos a tener propósito y encontrarle sentido a lo que hacemos. Mientras que las negativas, como el miedo, la tristeza y la ira, pueden en algún momento también generar cierta incomodidad, pero también nos pueden brindar información para poder manejar y canalizar estas emociones de una manera constructiva. Una persona resiliente puede de alguna manera también manejarlo interactuando con los demás y con su entorno. Para eso, pues, es fundamental reconocer primero cuál es el entorno para establecer y detectar situaciones que probablemente resulte imposible de enfrentar en relación a los cambios. Lo segundo, también rodearse de personas con actitud positiva. Esto, pues, apoya también a que se pueda actuar con mayor positivismo frente a la vida y no se pretende, pues, con este tipo de compañías, ni borrar ni olvidar que se tiene la necesidad, digamos, de acompañar a las personas de manera constante y poder mantener de alguna manera la situación adversa controlada. Ejercer sistemas para mejorar la autoestima. Esto facilita un ascenso de la autoestima y de la autoconfianza, generando acciones que determinarán el futuro y también asegurando una continuidad en las labores diarias. También la persona resiliente es aquella que se sumerge en la cultura, es decir,
que para ellos explorar formas de pensamiento y acción alternativas es un constante aprendizaje y por eso busca constantemente a pensadores, autores o artistas que le ayuden a fomentar también esa capacidad mental y esa perspectiva frente a la vida. Y eso puede ampliarse y se puede vivir de una manera mejor, de mejor manera para poder aprovechar también estos elementos como parte de esa capacidad resiliente. Reservar momentos para pensar. Entonces, las personas resilientes tienen esos espacios personales que les van a permitir planificar sus objetivos y hacer planes de acción para el futuro. Y eso les ayuda de alguna manera también a enfrentar las adversidades y a observar mejor la manera como se están sintiendo. Entonces, todo esto pues va a apoyar a que en la práctica esto nos conlleve a generar un mayor aprendizaje sobre la resiliencia y atravesar situaciones difíciles y superarlas de la mejor manera. Entonces, un ejercicio que puede ayudar mucho a descubrir cómo responder efectivamente a eventos difíciles y poder identificar si estamos resilientes o no, es hacernos preguntas como las siguientes. Por ejemplo, ¿qué tipos de eventos nos han estado resultando más difíciles? ¿Cómo nos ha afectado dichos eventos? Cuando se encuentra estresado, le ha sido de ayuda a pensar en las personas importantes en su vida. Cuando se enfrenta a una experiencia difícil, ¿a quién ha acudido para que le ayude? ¿Qué ha aprendido sobre sí mismo y sus interacciones con los demás durante momentos difíciles? ¿Le ha ayudado a ofrecer apoyo a otras personas que están pasando por una experiencia similar? ¿Ha podido superar los obstáculos? Y si es así, ¿cómo? ¿Qué le ha ayudado a sentirse más esperanzado sobre el futuro? Entonces, hagámonos estas preguntas para validar en qué momento hemos logrado enfrentarlo de la mejor manera o al contrario, nos hemos escondido por el miedo o nos hemos sentido frustrados o sencillamente entramos en llanto y en ira por no saber qué hacer. Ahí es donde empezamos a identificar si estamos siendo resilientes o no y podríamos también formularle estas preguntas a las personas que están a nuestro alrededor para ver si ellas también están siendo resilientes. Entonces, en este contexto, después de haber hecho esta introducción sobre la resiliencia, es importante conocer el autoconocimiento y manejo emocional. Normalmente, como seres humanos, tenemos un diálogo interno o una conversación interna, yo le llamo la loca de la mente, que juega constantemente con nosotros y puede generar activación de nuestros propios saboteadores. Entonces, así pensemos que estamos haciendo las cosas bien, de pronto nosotros mismos nos estamos generando esos saboteadores para no poder avanzar y nos limitamos. Entonces, ese autoconocimiento y manejo emocional se vuelve muy importante para que de alguna manera los podamos administrar y podamos lidiar con esas emociones y con esos sentimientos. La emoción se puede convertir en un sentimiento. La emoción es algo que yo puedo controlar de inmediato, pero el sentimiento es cuando la emoción se me sale de control. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener tristeza, que es una emoción, pero esa tristeza la puedo convertir en depresión, ¿cierto? Porque ya se vuelve mucho más constante y podría generarnos algún tipo de afectación. Y pues eso puede conllevar a largo plazo estrés, tensión, ira o ansiedad o perjudicar nuestra salud mental. La autoconciencia emocional, entonces, principalmente trata de ese conocimiento y reconocimiento personal y la capacidad de que nosotros podamos ir a nuestro interior y desarrollar también inteligencia emocional. Ese reconocimiento con respecto a nuestras propias emociones o nuestros estados emocionales hacen que si nosotros lo podemos y sabemos identificar, lo podamos gestionar también internamente. Es por eso que en algunas ocasiones nosotros podemos hacerlo de manera autónoma o necesitamos entrenamiento para hacerlo o necesitamos terapia. Entonces ahí podemos, digamos, circular en varios estados. Por ejemplo, puedo hacerlo con autoconciencia y permitirme ser consciente de las emociones propias y gestionarlas, inclusive también de las ajenas. Pero si veo que no he logrado hacerlo por mi propia cuenta, podría acudir a un mentor o un coach, dependiendo lo que quiera trabajar. Un mentor, si necesito guianza, por ejemplo, en algo organizacional para desarrollar de pronto alguna habilidad. Coaching cuando ya necesito desarrollar mi propio potencial. Y ya en casos extremos, pues ya tendría que ver con terapia, que puede ir desde algo psicológico a algo psiquiátrico, dependiendo del nivel
de frustración o falta de manejo emocional que nosotros tengamos. Entonces, pues eso nos va a llevar a un desarrollo del pensamiento positivo y realista. Esto, pues de alguna manera, nos lleva también a darnos cuenta que pues no podemos ver todo como color de rosa y que pues naturalmente todos nos tenemos que enfrentar a situaciones negativas. Y en ese momento es donde principalmente nos podemos equivocar y eso no significa que nosotros tengamos que ignorarlo. O sea, lo positivo no significa evitar o ignorar lo negativo, sino más mirar cómo nosotros lo podemos gestionar. ¿Cuáles son algunos de los beneficios del pensamiento positivo? Entonces, para la salud física, el aumento de la expectativa de vida, menores tasas de depresión, mayor resistencia a situaciones fisiológicas, mejor salud cardiovascular, entre otras. Para la salud mental, también hay unos beneficios importantes. Científicamente se ha concluido que tener una mentalidad positiva no solo reduce la ansiedad, sino que también disminuye el estrés. Y para la productividad está relacionado principalmente a que esto facilita las posibilidades de resolver problemas y mejora la memoria y nuestro rendimiento independientemente de los factores de coeficiente intelectual. Para tener una buena resiliencia, ¿qué necesito? Pues tener y construir relaciones de apoyo o de contención. Estas redes de apoyo pues son fundamentales para el bienestar individual, ya que esto puede ayudar a tener una identificación al interactuar con las otras personas y nos permite generar un espacio de confianza para poder afrontar los desafíos. Esto nos va a facilitar también poder conseguir nuestros objetivos personales como colectivos. Acá nos podemos apoyar de amigos, nos podemos apoyar de un terapeuta, nos podemos apoyar de un coach, nos podemos apoyar de familiares, según el contexto en el que estemos pasando. Esa construcción de relaciones de apoyo, pues pueden ser formales, que están relacionadas con instituciones que se enfocan a abordar situaciones o desafíos en la sociedad o comunidad a través de acciones planeadas. Pero también podrían ser informales a través de una red de apoyo cercana y generando conexiones que generen un papel esencial para el proceso de crecimiento y desarrollo personal. Una forma de hacer o generar esos círculos de confianza a través de una red de contención, pues nos lleva, por ejemplo, a pensar en lo siguiente. Miremos un caso en el cual estamos dibujando 3 círculos, uno dentro del otro. En el centro normalmente hay 9 personas con las que tienes más intimidad y a quienes recurres en casos de emergencia y sientes que te apoyan incondicionalmente. En la siguiente capa, entonces, identifiquen a otras 9 personas con quien llevan una buena relación o que podrías pedirles un favor ocasionalmente. Y en la última capa, incluyan a 9 personas con quienes llevan una relación amigable, pero no les confiarías un secreto o no les pedirías ayuda. Pueden ser personas a quienes saludas y platicas de manera superficial. Entonces, si nosotros mantenemos actualizadas esas redes de apoyo, pues va a ser muy importante también saber en qué momento acudir a ellas y de acuerdo con el contexto. Y de esa manera poder responder a las situaciones donde se necesite. Y en eso, pues, ¿qué necesitamos? Pues también saber quiénes somos nosotros mismos. Muchas veces no sabemos ni siquiera quiénes somos, ¿sí? Y cómo nos perciben los demás y cómo estamos actuando cara a los demás. Por eso es que también es fundamental que para que esa red de apoyo se pueda activar, nosotros validemos también cómo son nuestras relaciones con los demás, porque eso es un componente clave también para desarrollar resiliencia. Entonces, muchas veces nuestra percepción de nosotros mismos no necesariamente concuerda con el 100% de cómo nos ven los demás. Y acá solamente les voy a poner un ejemplo a manera de estudio de caso, la aplicación de la ventana de Johari. Entonces, la ventana de Johari tiene 4 ventanas donde establece el área pública, que es lo que yo conozco sobre mí y los demás conocen de mí, ¿cierto? Entonces, lo que yo conozco sobre mí es que soy conferencista y los demás conocen de mí que soy conferencista, y lógicamente cada miércoles se conectan acá a través de la TeamPyme, ¿sí? El área ciega es lo que los demás conocen sobre mí y yo no conozco. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar acá adelantando esta charla, pero las personas que me están viendo pueden decir, no, esta facilitadora
es muy creída, o esta facilitadora es muy inteligente, ¿cierto? Entonces, si esas dos cosas yo las desconocía, ¿sí? Automáticamente se vuelve mi área ciega, pero es lo que ustedes están percibiendo de mí. El área oculta es lo que conozco sobre mí y no le cuento a los demás. Entonces, cosas que de pronto son de mi vida privada, personales, y que no necesitan ningún tipo de publicidad. Y el área desconocida es lo que ni yo ni los demás conocemos sobre mí. Esta, por ejemplo, normalmente se da en situaciones adversas, ¿cierto? Cuando tenemos que reaccionar. Por ejemplo, imagínense en una situación en donde estén en una emergencia y ustedes tengan que salvar a alguien. O sea, que de pronto ustedes inicialmente ni siquiera supieran cómo hacerlo, pero por su mismo instinto tengan que salvar a alguien. Entonces, miren que ni los demás lo sabían, ni necesariamente yo tenía por qué saber. Entonces, para las zonas 1 y 2, el área pública y el área ciega, los invito a que hagan este tipo de ejercicios. Por ejemplo, elegir dos adjetivos que escriban cómo se ven a sí mismos. Entonces, por ejemplo, yo, Jenny Alexandra Prieto, me percibo como una mujer emprendedora y una mujer que sabe trabajar en equipo, ¿cierto? Así es como yo me percibo. Y piensen en un desafío reciente y seleccionen dos adjetivos que creen que podrían describir cómo los demás los perciben en esa situación. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que de pronto por mi pensamiento estructurado, pero a la vez pragmático, de pronto a veces las personas podrían llegar a hacerse una idea confusa o de pronto no precisa de quién soy yo. Entonces, por ejemplo, podrían decir, es que Jenny es muy fresca o Jenny de pronto es muy descomplicada porque no se está dando cuenta que esto tal vez se podría hacer mejor, ¿cierto? Pero miren que eso es una idea preconcebida de algo que se está especulando o se está diciendo a partir de una idea, ¿sí? Entonces, esa es la aplicación de la ventana de Johari. Entonces, en la medida en que nosotros podamos entender que debe existir coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, pues eso también va a entrar en concordancia en ese proceso de resiliencia. Porque claro, yo puedo estar supremamente preocupado y supremamente alterado y decir cosas hirientes. Entonces necesito buscar la manera de balancear esos cuatro elementos, ¿cierto? Para evitar herirme inclusive yo mismo. Y la resiliencia pues busca también fomentar la adaptabilidad y la flexibilidad. Entonces, esa flexibilidad se relaciona con el ánimo, la tolerancia y aceptar nuevas ideas o situaciones distintas. Eso también está relacionada con la transformación que yo quiero tener de mí mismo. La adaptabilidad está muy relacionada con la flexibilidad y adaptarse es una manera de asegurar el 100% de una situación actual. Entonces, adaptarse no necesariamente es algo simple y puede requerir de pronto de influir a la voluntad, la tolerancia y la inteligencia. Pero esta tiene que ver principalmente con los beneficios que ya no se tienen como obligaciones, sino que además aprendemos a asumirlas. Entonces la adaptación no hace que los problemas desaparezcan, sino nos va a facilitar un camino. Y la adaptación, de alguna manera, pues nos protege contra los problemas de salud mental, como por ejemplo la depresión y la ansiedad. Y nos ayuda también a disminuir los factores que pueden poner en riesgo a las personas de desarrollar una enfermedad mental, como la falta de apoyo social o ser víctima de acoso o un trauma anterior. Y tener una capacidad de adaptación ayuda a controlar un problema de salud mental. Entonces, para lograr ese proceso de adaptación, pues vamos a tener que pasar por las siguientes etapas. La primera es la negación total, que normalmente se caracteriza en esa resistencia, en ese estado de angustia y en una inseguridad y una inestabilidad que va a generar una reacción de negación. Lo segundo, la defensa propia. Son esas personas que se aferran a sus propias ideas preconcebidas y comienzan a entender que se trata de temores propios. Y normalmente eso pues conlleva a tener desventajas frente a los demás. La siguiente etapa pues es la valoración, que es cuando se hace y comienzan a nacer un principio de colaboración y participación. Y esta etapa es previa al proceso de aceptación. Ya la aceptación es cuando
la persona pues acepta la nueva situación como algo irremediable y piensa entonces que aparecen nuevas habilidades en aquello que mostrar reticente al cambio y que en ese momento le puede ayudar a poder adaptarse de una manera más sencilla. Y ya luego entonces miraría los beneficios, que es la etapa final, donde se asimila la nueva forma de trabajar generando beneficios. ¿Y por qué normalmente se genera esa resistencia al cambio? Pues en ocasiones se da por rapidez en la cual se dan los cambios. Si alguno de ustedes estuvo en alguna conferencia anterior acá en Latin Pyme, yo hablé mucho de este tema de la resistencia al cambio y cómo los cambios nos tenemos que enfrentar hoy en día en los entornos VUCA y en los entornos VANA, ¿sí? Que son entornos en donde tenemos que hacer una adaptación muy rápida. También pueden influir las características psicológicas, por ejemplo, los miedos, las inseguridades, y pues entre mayor paranoia laboral tengamos, pues serán mayores nuestros miedos y nuestras resistencias. También podemos tener sentimientos de inamovilidad. En algunas personas puede significar perder los beneficios que ha conseguido, ya sea en un trabajo o en una posición dentro de la familia. Por eso es que es necesario fortalecer la resiliencia física y la resiliencia mental. En este contexto, la resiliencia pues, nos va a ayudar a protegernos de afecciones de salud mental y también a afrontar situaciones de riesgo. En ese sentido, pues, que se invita, digamos, a trabajar. Pues primero debemos construir relaciones fuertes y sanas, conectándonos no solamente con redes de apoyo, sino también unirnos, por ejemplo, si tenemos alguna creencia o algo que nos motiva, entonces nos podríamos unir a voluntariados o tener un guía espiritual o apoyarnos con un equipo de apoyo. Hacer también que cada día sea valioso, entonces encontrar que haya un propósito y establecer metas claras que podamos alcanzar. También generar aprendizajes del pasado, entonces no es quedarnos en el pasado porque eso nos puede deprimir, pero podemos, por ejemplo, escribir un diario sobre eventos pasados para reconocer nuestras conductas y patrones. No perder la esperanza. Entonces, el pasado no lo vamos a poder cambiar, pero sí podemos tener un futuro diferente. Entonces, si nos abrimos al camino del cambio, pues esto va a ser mucho más fácil. Autocuidado. Fundamental conocer nuestras propias necesidades y sentimientos y miremos qué nos mueve. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo una manera de hacer, eso se llama como tamizar las emociones y también como hacer contención y generar algún tipo como de catarsis personal, y es a través del baile. Sí, a mí me gusta bailar, eso era algo que no sabían los demás, pero yo sí sé de mí. Entonces, miren que es una forma también de generar un hábito y eso me ayuda a controlar también las emociones. Por supuesto, tomar medidas, no podemos ignorar los problemas y averiguar también qué nos hace felices, qué nos gusta más y evitarnos de tener de pronto algún tipo de situación. Si ya la cosa se nos empieza a volver compleja y cada día nos sentimos peor, pues ahí sí ya tenemos que levantar la mano y pedir apoyo. La resiliencia física es un componente también fundamental y se refiere a la capacidad de nuestro cuerpo para hacer frente y recuperarse a estresores físicos. Y comprende también identificar cuando nosotros tenemos que tener alguna fortaleza mental y emocional. Nosotros a veces le llamamos los micos, lo que se nos genera por acá atrás cuando estamos estresados, ¿sí? Y pues eso también, de alguna manera, tenemos que encontrar la forma de poderles hacer frente. Yo ya les mencioné que en mi caso el baile me ayuda mucho a generar esa contención y pues hacer ese drenaje también de emociones y poder facilitar estos procesos. Algunos aspectos claves a tener en cuenta. Entonces, por un lado, los factores fisiológicos que están asociados con la genética, la edad, el género y condiciones subyacentes, pues afectan nuestra capacidad y pueden influir en esos estresores. También los factores de estilo de vida, cómo es mi contexto, si estoy haciendo ejercicio regular,
Si he mostrado que el ejercicio mejora mi salud cardiovascular y fortalece los músculos, pues eso también nos va a mantener un poco más inmunes. Los factores psicológicos, entonces, revisarnos qué tanta fortaleza mental y emocional estamos teniendo para poder hacerle frente al estrés y recuperarnos de una lesión también cada vez más rápida y evitar el dolor crónico. Entonces, algo que yo recomiendo y que lo pueden ustedes hacer en casa es tener un desafío resiliente. Y eso lo podemos hacer ¿cómo? Entonces, primero, podemos en una hoja escribir sobre un desafío reciente o una situación difícil que hayamos enfrentado. Entonces, por ejemplo, un desafío reciente. Resulta que yo tuve una pérdida de un familiar, ¿sí? Y esa situación me generó bastante dolor. Entonces, anotemos al menos una estrategia que utilizaste, podrías haber utilizado para manejar mejor ese desafío. Entonces, parte de mis estrategias, ¿cuáles fueron? Buscar mi red de apoyo, ¿cierto? Salir a la naturaleza. Aparte de mi red de apoyo, pues vi la necesidad de acudir a un terapeuta porque pues era una persona muy cercana a mí. Adicionalmente a eso, pues fui mirando cómo iba avanzando. Empecé también a aprovechar más el baile para evitar que esa loca de la mente de pronto jugara con mis pensamientos y mis sentimientos. Y también es importante responderse esa pregunta, ¿cómo estas estrategias podrían aplicarse en futuras situaciones difíciles? Entonces miren que es coger las lecciones aprendidas de esa situación y transformarlo en una buena práctica para que en adelante aprovecharlo. Entonces, por ejemplo, les conté que es un proceso de duelo, pero supongamos que he tenido, digamos, alguna situación compleja con el trabajo, donde he tenido episodios de estrés. Miren que podría utilizar los mismos elementos que les mencioné, la red de apoyo, ¿cierto? O sea, acompañarme con un colega, un amigo, un familiar, para mirar de qué manera podría solventar ese problema. También podría ir a terapia si ya mis niveles de estrés son altos. Y en mi caso que estoy bailando, pues reforzarme con el baile para liberar ese cortisol y transformarlo en dopamina que nos ayude, digamos, de alguna manera a eliminar esos sentimientos que de pronto puedan estar invadiéndonos. Y en ese sentido, pues requerimos hacer este ejercicio, reaprender, desaprender y aprender. Esto es una fórmula que tenemos que usar constantemente. Entonces, acá que es importante. Entonces, lo primero, revisar que todos pasamos por estas etapas. En la incompetencia inconsciente, normalmente la persona no sabe hacer algo e ignora que no sabe hacerlo. Entonces, un ejemplo clarísimo de eso es cuando por primera, o sea, sé que me gustaría aprender a manejar, en esos momentos no lo sé hacer e ignoro cómo hacerlo, ¿cierto? Eso es incompetencia inconsciente. Incompetencia consciente, la persona es capaz de ver que todavía no sabe algo y es la etapa en la que más se aprende. O sea, yo soy consciente que no sé manejar, pero estoy dispuesto a aprender a manejar. Competencia consciente, se tiene la habilidad, pero no se domina. Entonces, ya tomé el curso de conducción, ya estoy aprendiendo a manejar, pero todavía me cuesta identificar cuándo tengo que hacer los cambios, cuándo tengo que quitar, cuándo tengo que poner las luces. Y la competencia inconsciente es la etapa en que la finalidad del esfuerzo, todos aquellos patrones que se han aprendido, se armonizan en una unidad conjunta. Entonces, seguramente ustedes han visto a los conductores que ya de forma automática lanzan el cambio, cambian de carril, pero ya lo hacen con competencia inconsciente. Entonces, estos mismos pasos los podemos aplicar en el día a día. A veces hay cosas que no sabemos cómo hacerlas, pues es que tú no tienes que saber todo. Entonces, ahí es donde necesitas tu red de apoyo y ahí te puedes acompañar de la mejor manera. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos aspectos, ¿sí? Y por último, pues el plan de acción personal. Una vez ya identificado todos estos elementos, es importante que así como hacemos en las organizaciones un plan de acción para mejorar algo frente a una situación problemática, pues también hagamos un plan de acción propio, que es una herramienta dinámica y práctica para hacerle frente a las adversidades que podamos tener. Esto nos va a ayudar a que podamos tener metas claras y cuantificables y poder establecer cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Esto establece cuáles son los objetivos. Entonces, para esto, establece primero cuáles son los objetivos, cuáles son las metas o las aspiraciones y sueños que tienes. Segundo, también es muy importante establecer que esas metas sean realistas y alcanzables. Acá yo normalmente recomiendo utilizar la metodología SMART, que tiene que ver con que esas metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes o retadoras y muy importantes, temporalizables. También ir estableciendo metas a corto plazo para ir mirando el progreso. Hacer un análisis DOFA o DAFO personal también nos va a permitir identificar qué habilidades y qué recursos nos benefician para poder gestionar nuestras emociones, qué aspectos necesitamos mejorar o habilidades que nos faltan para poderlo contrarrestar, entonces ahí probablemente necesito mi red de apoyo. También mirar qué circunstancias externas se pueden aprovechar como oportunidades para poder avanzar más rápido en mis metas. Y también los factores externos que podrían obstaculizar nuestro propio progreso. Eso es importante identificar. Esto nos va a permitir tener una comprensión integral de nosotros mismos y nuestro contexto para también redireccionar ese plan de acción. En ese plan de acción es muy importante que definamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Eso nos va a permitir asegurar y aterrizar que ese camino se dé de la mejor manera y se garantice el resultado. Para ello también es fundamental determinar una estrategia. Entonces, por ejemplo, podemos anotar tareas y o pasos a cumplir para llegar al objetivo final y ordenarlas cronológicamente con base en prioridades inmediatas. Esto nos va a ayudar a que podamos actuar de manera pertinente y acelerar rápidamente frente a las metas que queremos alcanzar o contrarrestar los obstáculos durante el trayecto. Este plan yo normalmente recomiendo que lo hagamos por escrito. Algunos utilizan mapas de sueños o rueda de proyecto de vida, ¿sí? O pueden hacer un plan de acción sencillo simplemente colocando la acción, en cuánto tiempo, con qué recursos y planteárselo de manera personal, así como lo hacen en las organizaciones para cumplir metas estratégicas. Solo que acá la meta estratégica eres tú mismo. Y algo muy importante, el papel aguanto todo y yo lo puedo escribir, lo puedo tener súper bonito, pero debo mantener el compromiso conmigo mismo. La perseverancia traerá sus frutos en la medida que yo genere ese compromiso conmigo. Si yo no lo hago, pues ¿quién lo va a hacer por mí? Y quiero proyectarles este video justamente para que vean un ejemplo claro de la resiliencia, cómo nosotros podemos transformarnos a partir de girar nuestras conversaciones. Voy a proyectarles este video a continuación. Infino benito Espíritu. Infino benito Espíritu. Infino benito Espíritu.
y si no ven tu espíritu, y si no ven tu espíritu, Bueno, entonces como pudieron observar en ese video, la capacidad de resiliencia depende fundamentalmente de la actitud que nosotros le pongamos a las cosas y el grado de enfrentamiento y afrontamiento que tengamos sobre las situaciones adversas. Nosotros somos los únicos que podemos cambiar nuestra historia y podemos generar situaciones diferentes. Recuerden que todo podemos verlo como imposible, pero si transformamos eso a la fórmula de la posibilidad, que yo la traduzco en los siguientes términos: posibilidad es igual a imposibilidad más miedo más riesgo. Si yo coloco el riesgo como un elemento fundamental para darle el giro a ese miedo, pues puedo conseguir resultados diferentes. Y cierro con esta frase: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Esta frase es del naturalista Charles Darwin
que pues ustedes saben tuvo mucho que ver con todo este proceso evolutivo del hombre. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacer parte, digamos, de esta comunidad de la TeamPyme. Acá les dejo mis datos para que puedan consultar nuestros servicios, que nos dedicamos a auditoría, capacitación, consultoría y coaching. También trabajamos a través de la TeamPyme con las aulas virtuales y, por supuesto, pues brindamos soluciones de gestión, estrategia y transformación a todas las organizaciones que requieran de nuestros servicios y poderlos apoyar también en estas transformaciones culturales que demandan también resiliencia permanente. Entonces, muchas gracias para todos y le doy la palabra acá a ustedes por si tienen alguna pregunta o inquietud o comentarios. Perfecto, Jenny, muchísimas gracias. Les he dejado en el chat la encuesta para el día de hoy, código 307. Código 307 para que por favor nos apoyen con su diligenciamiento. Abrimos también entonces espacio para que en el chat nos envíen sus preguntas. Acá Jenny nos preguntan si podemos compartir el link del video para que de esa manera podamos, pues ellos lo puedan compartir y visualizar posteriormente. Sí, igual queda el link dentro de la grabación, pero por supuesto que sí se los podemos compartir. Perfecto, en el chat no tenemos preguntas, encuesta código 307, el código del día de hoy. Bueno, entre tanto llegan algunas inquietudes. Les recuerdo que todos los miércoles tenemos esta cita con ustedes a las 11 de la mañana, nuestras acostumbradas charlas empresariales con temas de interés y de coyuntura para todas las organizaciones. La próxima cita es el próximo miércoles para que de esa manera se agenden con tiempo, ya es el 4 de junio, y de esta manera podamos tener un espacio de conversación con temas empresariales para todos ustedes. No tenemos entonces preguntas en el chat, les reitero entonces la encuesta, código 307. A Jenny, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. No, muchas gracias a ustedes también por el espacio, como siempre la TeamPyme nos permite también profundizar en estas temáticas a través de su comunidad y pues para nosotros como Redit Consultores también es muy interesante poder ser partícipe de estos espacios de formación. Gracias a ti, Paola, y por supuesto a todo el equipo detrás de la TeamPyme para hacer posible, digamos, este desarrollo del webinar. Muchas gracias para todos y tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Jenny. Les recuerdo que ustedes pueden revivir esta charla empresarial en cada una de sus aulas y también desde el día de mañana en el canal de YouTube. De esta manera la pueden revivir y también pueden compartirla con su equipo de trabajo. Muchas gracias a nuestra conferencista, a todos ustedes que se han unido a este espacio de formación empresarial y a nuestros aliados estratégicos Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos. Hasta una próxima oportunidad.